quiero que entendamos que la preparación de la Pascua era precisamente un tiempo en el que todos los israelitas, todo el pueblo de Israel, dejaba de trabajar porque era una fiesta especial. Y era especial precisamente porque había liberación en el ambiente. El pueblo de Israel pasó por 400 y tantos años de esclavitud en Egipto. Y precisamente a través del brazo poderoso de Dios fue liberado a través o usando Dios a Moisés. Y Moisés, de la mano de Dios, pudo demostrar el poder y la gracia de Dios para sacar a toda una nación de la esclavitud. Lo interesante es que cuando finalmente, después de que Dios tuvo que demostrar su poder a través de 10 plagas, la última de ellas precisamente la muerte de los primogénitos, de aquellos que no tuvieran las puertas y las ventanas de su casa marcadas con la sangre de un cordero, pues los primogénitos de cada una de esas familias murieron. Y fue algo terrible. Bueno, en primer lugar, Dios libró al pueblo de Israel de esta calamidad. Y finalmente el faraón de Egipto decidió que liberaría al pueblo de Israel. Y los dejó ir. Pero imagínense, tenían una travesía larga por el camino. Lo interesante del caso es que ya después que los dejó ir, pues decidió contraatacar. Y dijo, si no los voy a tener como esclavos míos, pues entonces los voy a destruir en el camino para que no lleguen a su destino. Y esto es algo importante que tú y yo tenemos que entender. Cuando tú y yo recordamos este tiempo, tenemos que recordar también lo que celebraba Israel, lo que fue a celebrar Jesús con sus discípulos en aquel momento. Que Dios es poderoso para librarnos de nuestros peores enemigos. Que en Dios hay poder para levantarnos de nuestras más terribles caídas. Porque en aquel tiempo había un faraón que quería destruir al pueblo de Israel. Hoy en día seguimos teniendo esos faraones, esas circunstancias, esas personas, esos demonios que muchas veces quieren buscar destruir nuestras vidas y nuestra familia. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Y esto era exactamente lo que ellos celebraban. Que con brazo fuerte, que con mano poderosa, Dios no solamente libró al pueblo de Israel de los judíos, de los egipcios y de la esclavitud en Egipto, sino que también los libró de la muerte. Y cuando el faraón, con todo su ejército, decidió perseguir al pueblo de Israel para destruirlo en el camino, Dios abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Y ese milagro incluso tiene evidencias arqueológicas. Y pasaron por en medio del mar. No sé cómo Dios se las arregló. Eso no lo explica la Biblia. Pero lo que dice la palabra de Dios es que pasaron por tierra seca, cruzando el mar. Y cuando llegaron al otro lado, que los egipcios, todo el ejército de Faraón estaba en el mar, Dios cerró las aguas y destruyó a los enemigos. Esa es la clase de Dios que tú y yo tenemos. Cuando nuestro enemigo pretende destruirnos, nos persigue y está buscando oportunidades para que tú y yo sencillamente nos rindamos, colguemos los guantes y renunciemos a nuestra fe y a seguir a Dios y seguir su voluntad. Lo que hace el Señor es poderoso. El Señor se levanta y como poderoso gigante abre el mar y hace lo que tenga que hacer con tal de que tú seas librado de las manos del enemigo. Solo dejemos guiarnos por nuestro Dios. Amén. Así que Jesús vino con cada uno de sus discípulos y alrededor de la mesa se pusieron a celebrar, se pusieron a recordar que el Dios en el cual han puesto su fe es un Dios poderoso. Y esa es la misma memoria que tú y yo tenemos que tener. Ese es el mismo recuerdo que tú y yo debemos tener cada día. Porque no van a faltar enemigos, no van a faltar circunstancias, no van a faltar dolores en nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a seguir celebrando. Y cada vez que
vengamos a la mesa del Señor, tenemos que recordar que antes que Jesús fuese crucificado, Jesús estaba celebrando que nuestro Dios es un Dios poderoso, que nuestro Dios es un Dios que liberta, un Dios que bendice, un Dios que guía. Amén. Así que damos gracias a Dios porque el pueblo de Israel finalmente llegó a su destino. Y tú y yo vamos a llegar a nuestro destino. Nuestra tierra prometida no es necesariamente como para muchos en otros países es el sueño americano. Tampoco nuestra tierra prometida es una vida sin problemas. Nuestra tierra prometida es el reino de Dios. Y el reino de Dios ya Jesús lo estableció. Y dentro de poco se establecerá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos esperando por Él. Amén. Dale un aplauso al Señor porque eso merece que se le aplauda. Voy a invitar a mi esposa aquí porque hoy vamos a estar haciendo algunas cosas. Y entre las cosas que vamos a hacer, vamos a estar compartiendo la cena. Y lo vamos a hacer un poquito diferente. Así que vamos a compartir entre todos. Hoy vamos a reflexionar en este momento de una manera especial. Nos vamos a centrar en este momento nada más. Y lo vamos a hacer escuchando una canción. Y también la letra de la canción va a estar en la pantalla mientras escuchamos. Pues tenga la libertad de cantar. Y vamos a estar compartiendo juntos. Y vamos a estar compartiendo unos con otros el pan y también el fruto de la uva. Amén. Entonces, Carlos. Gracias, Señor. Lo especial de la Santa Cena es el vino y el pan, que nos van a recordar el cuerpo y la sangre de Jesús, que han sido entregados por nosotros. Podemos seguir si quieren cantar la letra en la pantalla. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Saca y me da la vida, tomar el vino que me hace libre en ti, Y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan. Comer el pan que más hace me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo Doble. bebiereis en memoria de mí. Bebamos. da un pedacito y llévale un pedacito. Gracias. Que más hace me da vida, tomar del vino que me hace libre Thank you. en ti,
el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. Dice la palabra de Dios que debemos tomarlo y comerlo en santidad. Así que vamos a orar primero. Padre amado, te damos gracias por la bendición del sacrificio de tu amado Hijo Jesús, que nos amó tanto, Señor, hasta la cruz, y que tú, Dios mío, le levantaste de entre los muertos. Te damos gracias, Señor, porque podemos recordarlo y que podemos, Dios mío, también vivirlo en nuestros corazones. Bendice estos elementos, Señor, y alimenta nuestra fe a través de tu Espíritu Santo. Y perdona nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar del pan y beber del pan. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. Porque Él es bueno, ¿verdad? Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios también que algo interesante pasó durante esta cena. Dice la palabra de Dios allí en Marcos 14, del 27 al 31, que Jesús le dijo a sus discípulos: todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús. Porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Y aunque todos te abandonen, yo no, dijo Pedro. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Ustedes saben que Pedro tenía esa energía, ¿verdad? Era bien adelantadito muchas veces. Y miren lo que Jesús le respondió: te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, nunca te negaré, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Y me imagino que este es nuestro deseo, ¿verdad? Me imagino que en nuestro corazón está ese deseo intenso de jamás abandonar al Señor, de nunca traicionarlo. Y por eso me imagino que Pedro enseguida levantó la voz y dijo: jamás yo te voy a negar, jamás te voy a dar la espalda. Tú me has enseñado mucho, tú me has amado mucho, tú me has dado muchas bendiciones, así que yo jamás te voy a abandonar. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿alguno piensa abandonar a Jesús? ¿Alguno piensa negarlo? ¿Qué ustedes dirían? No, ¿verdad? Así que pudiéramos decir, como Pedro dijo: jamás, Señor. Porque al menos tenemos que aprender a tener ese deseo, esa intención en nuestro corazón. Señor, aunque venga lo que venga, jamás te negaré, pero no en mis propias fuerzas. Porque yo soy vulnerable, porque yo soy débil. Porque pudiéramos escuchar del Señor: ¿qué tal si analizas tu vida y te das cuenta de que ya me estás negando? ¿Qué tal si cuando salgas de aquí, de este lugar santo, de este encuentro con Dios, pues va a venir una tentación que te va a vencer? ¿Qué tal si en vez de que estemos levantando nuestra voz y delante de todo el mundo estar proclamando que somos invencibles, que podamos reconocer, que tú y yo podamos reconocer que nuestra fuerza no radica en nuestra voluntad, sino en la misericordia, la gracia, la paciencia y el amor de Dios por ti y por mí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que debemos de alguna manera aprender tú y yo.
de esta experiencia y de esta lectura. Pero la palabra continúa, ¿no? La palabra continúa con algo más que hicieron aquella noche. Porque aquella noche de jueves no se limitó solamente a una cena, fue más allá. Y el más allá nos llevó a las rodillas. Así que en esta hora reflexionemos en lo que sucedió. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. En esta hora yo les voy a invitar a que, como Jesús se llevó a sus discípulos a orar, que tú y yo tengamos un momento de oración. Y que tú y yo pensemos cuáles son nuestras vulnerabilidades, cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras necesidades. Yo te voy a invitar a que tú puedas orar de una manera privada y que tú te derrames delante de Dios. Si tienes que confesarle algo, si tienes que decirle algo. Y podemos poner nuevamente la canción, Carlos, mientras oramos. Y al terminar esta canción, yo voy a orar. Y voy a orar por cada uno de ustedes. Y voy a orar también para que el Señor nos dé nuevas fuerzas. Así que tómese este tiempo y adore a Dios. Pero más que nada, ore y pídale a Él. Porque allí Jesús lo que pidió fue: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, ¿a qué me estás llamando? Inclina tu rostro y pregúntale a Él: ¿a qué me estás llamando? ¿Qué tú estás queriendo que yo haga? ¿Qué tú estás queriendo hacer en mi vida que yo todavía no te dejo? Yo te invito a que reflexiones en la presencia de Dios en esta hora. Y que no te dejes distraer, sino que te rindas delante de Él. Y le des gracias a Dios por lo que te ha bendecido. Pero que también tú puedas reconocer tus vulnerabilidades. Que tú puedas pedirle a Dios nuevas fuerzas. Que tú puedas decirle: Señor, aquí estoy. Venimos con el corazón abierto, Tócanos, Dios. lleno de amor, de alabanza y gratitud. Alabado sea el Señor. Perdónanos si te hemos fallado. Sí, Señor. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida. Fluye, Dios. Tomar del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan. Comer del pan que me sacia y me da vida. Tomar del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así más cerca estar de ti,
también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Necesidad que hay en el corazón, Padre. Mira Dios mío, el clamor que hay en el corazón. Que seas tú, Dios mío, quien dé fuerzas. Que seas tú, Señor, quien traiga iglesia. Que seas tú, Dios mío, quien dé la palabra. Señor, una palabra que hable, que llame, que restaure, Señor, que confronte. Una palabra viva, una palabra bendecida en el nombre de Jesús. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer el pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, Señor, que por vosotros es partido. Te bendecimos en esta hora, En Padre. memoria de mí. Señor, dice tu palabra que cuando se acabó aquel tiempo, cuando ellos terminaron, Señor, de comer el pan, de beber el vino, de celebrar, Señor, la libertad que tú nos das, Señor, tú los guiaste en oración, tú los guiaste a sus rodillas. Y ahí, Señor, tú te enfrentaste a tus propios temores, Señor, a tu propio dolor. Y tú, Señor, rendiste tu voluntad a la voluntad del Padre. Cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor, y quita de nosotros toda terquedad, toda rebeldía. Quita de nosotros, Señor, todo lo que pueda estar obstaculizando, Señor, que tu voluntad se manifieste, se realice, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos que en esta hora, Padre, una bendición nueva, una restauración nueva, una vida nueva, Señor, tú estés trayendo sobre tus hijos. Tú conoces el dolor, tú conoces la necesidad, tú conoces, Dios mío, el clamor. Tú conoces, Padre, para que has traído a tus hijos, Señor, a este lugar. No ha sido solamente, Señor, para recordar lo que representan, Señor, las cosas, sino para recordar que tú estás vivo, que tú estás presente, para recordar que tú sigues siendo Dios, para recordar, Señor, que tú estás con nosotros. Te bendecimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, y te damos gracias, Señor, porque la obra que tú has comenzado en nosotros la vas a terminar. ¿Cuántos dicen amén?
Yo creo, Señor, con todo mi corazón, que lo que tú has comenzado en mi vida, lo vas a completar. Amén, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor. Hay una palabra que les quiero compartir, porque no he terminado de compartir palabras, pero está relacionada con esta foto, con este mensaje. Perdona mi traición. Después que los discípulos tuvieron ese tiempo con Jesús, pues precisamente después que compartieron la cena, después que terminaron de orar, dice la palabra que uno de los discípulos vino con los policías de aquel tiempo, vino con las personas que se iban a encargar de arrestar a Jesús. Y miren lo que dice allí en Mateo capítulo 14, en el verso 42, que Jesús les dijo: levántense y vámonos, ahí viene quien me traiciona. Y es porque tenemos que estar conscientes de que una traición es algo posible en cualquier persona. En nuestra condición humana, muchas veces fallamos a Dios, muchas veces hacemos lo que no debemos y muchas veces dejamos que el pecado y la maldad que hay en nuestro corazón, que las debilidades de nuestra alma se manifiesten, florezcan y terminamos traicionando a Jesús. Lo traicionaron todos los discípulos, que dice la palabra de Dios que cuando llegaron aquellos policías de aquel tiempo, todos salieron corriendo. Pedro intentó hacer algo, sacó su espada y le tiró un espadazo a uno que quería llevarse a Jesús. Al menos intentó defender a Jesús, pero Jesús le dijo: no es con espada que yo vengo a establecer mi reino. Y le sanó la oreja a aquel soldado que había perdido la oreja. Y después salieron todos huyendo. Hasta Pedro también salió corriendo. Todos lo dejaron. Un ratito más tarde, usted puede saber la historia. Y la historia dice que cuando se acercaron, Pedro se acercó a donde tenían ya preso a Jesús. Le preguntaron: ¿y tú no eres uno de ellos? ¿Qué dijo Pedro? No. Después dijo: yo ni lo conozco. Y hasta se enojó la tercera vez cuando otra persona le preguntó y dijo: yo no conozco a ese hombre. Y dice que en ese momento cantó el gallo. Y Pedro sintió el dolor de haber traicionado a Jesús también. Todos traicionaron a Jesús. Quizás ya tengamos historia en nuestro arsenal de momentos en el que hemos traicionado a Jesús. Jesús sabía que iba a ser traicionado. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Sin embargo, lo amó hasta el final. Porque Dios es un Dios que restaura. Dios no es un Dios que guarda rencor. Dios es un Dios que busca reconciliación. Y eso es algo que nosotros también tenemos que aprender a buscar. A buscar la reconciliación. Porque heridas vamos a tener con frecuencia. Pero no piense tanto en las heridas que le hacen a usted, que muchas veces son en este cuerpo o en esta mente, pero que en realidad nunca las vamos a cargar a la eternidad. Pero piense también en las heridas que hacemos nosotros a Jesús cuando pecamos, cuando lo ignoramos, cuando nos llama y le decimos que no, cuando nos pide algo y le desobedecemos, o cuando tratamos a su llamado o a su iglesia, a su reino, como tratamos a cualquier otra cosa, o incluso a veces le damos menos importancia que a nuestras propias andanzas y cuestiones humanas. Quizás algunas personas ya se han apartado de la fe. Quizás de los que estamos aquí, alguien ya se haya apartado de la fe en algún tiempo y regresó al Señor. ¿Sabe por qué eso es posible? Porque el Señor busca la reconciliación.
¿Qué pasó allí en la cruz? Una de las palabras de Jesús fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El asunto de Jesús, el negocio de Jesús, el propósito de Jesús es perdón, no es guardar rencor. ¿Qué pasó un rato después de haber resucitado? Dice la palabra de Dios que Jesús se le apareció a todos los discípulos y les dio su paz y su bendición. Jesús buscó a aquellos que le habían traicionado. Ese es el negocio de Jesús, ese es su propósito. ¿Qué hizo con Pedro? Fue y se reconcilió, lo reconcilió consigo mismo y lo restauró. Pedro estaba medio acomplejado, que había decidido ya retirarse del ministerio e irse a pescar, lo que hacía antes, porque muchas veces esa es nuestra tendencia. Conocemos a Dios y empezamos a hacer algo para Él, algo nos decepciona en la vida y entonces queremos irnos, o nos vamos de la iglesia, o nos vamos de alguna responsabilidad, o nos vamos de la presencia de Dios completamente. Sin embargo, Jesús regresó y restauró a Pedro. 3 veces Pedro lo traicionó, lo negó. 3 veces Jesús lo restauró aquel día y le dio ministerio, y le dio responsabilidad, y le dio liderazgo, porque Dios levanta a aquellos que se caen. Dios nunca nos va a dejar en el suelo. ¿Lo crees? Dale gracias al Señor por eso. Finalmente, Jesús entregó su vida por todos nosotros para reconciliarnos a nosotros con Él. Él que era inocente, Él que no había hecho nada malo, decidió Él morir, decidió entregar su vida, decidió darnos la esperanza que tú y yo no nos merecíamos. Esta copa representa la copa de un nuevo pacto en su sangre. Este pan representa, así como lo ven, todo partido, todo feo. Así quedó el cuerpo de Jesús, partido en la cruz. Quedó completamente destruido, pudiéramos decir, y muerto por la carga de pecado de toda la humanidad que estaba llevando allí en sus espaldas. Lo que hizo Jesús no fue sencillo, y todo está representado aquí. Su cuerpo despedazado murió por ti y por mí, para que tú y yo no tuviéramos que morir eternamente. Su sangre derramada la derramó por ti y por mí, para que tengamos perdón de nuestros pecados. Así que en esta hora yo te invito a que tú puedas decirle: Señor, perdóname por mis traiciones y gracias por restaurarme. Dice Romanos 5:10: pues si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Dice también Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En esta hora yo te pido que te pongas de pie y que podamos decirle al Señor: he venido a este lugar para darte gracias, he venido a este lugar para adorarte, he venido a este lugar, Señor, para encontrar tu bendición, para ser restaurado, para recordar lo que has hecho, para pedirte perdón y para recibir, Señor, nueva vida en ti. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Aleluya, gracias, Señor.